Es verdaderamente extraño que precisamente cuando en México empiezan a adoptarse medidas constitucionales de protección de los derechos humanos, casi inmediatamente después México entra en una situación de emergencia, de crisis verdadera, de crisis humanitaria. Y esto nos habla precisamente de uno de los problemas principales que tienen los abogados que en este país pretenden hacer el bien público, tener una conducta que redunde en un beneficio social, porque hay una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que se hace en la práctica. Y es que en México se dictan leyes con la absoluta convicción de que no se van a cumplir. Con absoluta convicción de que no se van a cumplir porque el terreno en el que van a aplicarse las leyes no está compuesto por un grupo de personas que sean iguales entre sí, sino por un grupo de privilegiados que gozan de todas las prerrogativas posibles que el Estado les puede dar y una mayoría de gente excluida que no tiene derecho alguno. En todas las leyes que existen en el país hay un régimen de privilegio. Vean ustedes en la ley agraria privilegia al Estado como el órgano del que depende la autoridad de los pueblos. Depende del reconocimiento del gobierno, el que un pueblo pueda tener personalidad y el que se le reconozca esa personalidad. Hoy tenemos graves dificultades, por ejemplo, los compañeros que están en el lago de Texcoco defendiendo su territorio de la construcción del nuevo aeropuerto, ven constantemente burlado su derecho, porque el Estado reconoce a quien quiere y a quien no, no. La Ley Federal del Trabajo establece un régimen también perfectamente claro de privilegios para los sindicatos que tienen reconocimiento oficial. Pero, por ejemplo, el sindicato de trabajadores académicos que son maestros de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene ya 4 años queriendo registrar su sindicato y no han podido hacerlo y nadie se lo reconoce. ¿Por qué? Porque depende de una facultad de Estado que se reconozca o no. Y si ustedes ven las cámaras empresariales, porque uno podría decir, pero los empresarios sí tienen libertad, tampoco. Miles de empresarios tienen que pedirle favor a las distintas cámaras de industria para la gestión fiscal, para el otorgamiento de créditos, para la renegociación de créditos, para el suministro de materias primas. Y depende del privilegio que tengan esas cámaras el tipo de gestión que se pueda hacer. Ustedes dirán, no, en el derecho civil todos son iguales. No, compañeros, los bancos no son iguales, tienen un régimen de privilegio y por eso si ustedes van a un tribunal a pelear contra un banco, van a perder, aunque tengan la razón. Los bancos tienen fe pública, es el contador del banco el que dice cuánto deben o cuánto no. Si ceden un crédito no necesitan inscribirlo en el registro público, ni siquiera hacerlo en la escritura pública, ni darle aviso al acreditado. No hay ley en México que no establezca un régimen de privilegios y por eso luchar desde la perspectiva de los derechos humanos para la defensa de los pueblos implica que primero existan esos pueblos. Groucho, un teórico prerrenacentista, decía en la antigüedad que un pueblo puede darse un monarca, y siglo y medio después Rousseau le replicaba y le decía, sí, un pueblo puede darse un monarca siempre y cuando exista un pueblo, pero para que un pueblo pueda darse un monarca primero tiene que existir. Hacer valer los derechos humanos desde abajo, compañeros, implica ejercer un poder desde abajo. Ese poder puede ser más o menos eficaz
dependiendo de las condiciones de aislamiento o de protección que pueda tener una comunidad, han logrado un manejo eficaz de su autonomía. Las comunidades zapatistas, los compañeros del Congreso Nacional Indígena, en mucha medida los compañeros de la Unión de Pueblos en Defensa de la Tierra, pero eso no ha frenado la escalada asesina, pues, que está acabando con todo derecho humano en el país. Y no lo ha frenado porque esos pueblos no se han integrado realmente como comunidades que puedan tener una estatura histórica determinada. Ahorita que les platique nuestro compañero del sistema de aguas de Tecámac el problema que hay allá, se van a dar cuenta cómo ya empieza a integrarse este tipo de fuerza en comunidades que antes era impensable hacerlo. Allá en esa zona del Estado de México se ha multiplicado la población por cientos de miles. Ha llegado gente de todas partes de la República. Conforme el campo se vuelve un campo de batalla, estéril, conforme el campo mexicano se ve avasallado por el sistema del mercado internacional, huye la gente del campo y viene a refugiarse a la ciudad y viene a buscar empleo. Por eso los salarios se han caído escandalosamente, porque antes había 2 por cada puesto de trabajo y ahora hay cientos que quieren el mismo puesto y pueden aceptar un salario menor. Pero se están incorporando a esas poblaciones que antes eran poblaciones originarias, gente que viene de todas partes de la República y que vienen a tener un trabajo asalariado. Han crecido las unidades de Infonavit en aquella región enormemente. Unidades habitacionales con espacios minúsculos donde la gente vive hacinada en medio de una gigantesca tensión. Ciudades dormitorio, porque llegan allí a las 7 de la noche, se acuesta a dormir, a las 6 de la mañana están saliendo, hacen 3 horas de camino donde tengan que ir y tienen que volver al dormitorio minúsculo que les ha dado el gobierno en un crédito que nunca van a poder pagar además. ¿Y por qué nunca lo van a poder pagar? Pues porque las tasas que establece el Infonavit son del orden del 10%. ¿Y qué tiene un aumento salarial del 10% al año, compañeros? Son impagables. Pero empiezan a integrarse en la lucha por la defensa de sus intereses comunes. A estas poblaciones que ya no son originarias, se ha dado a llamarlas poblaciones históricas, porque se constituyen precisamente en la defensa de sus derechos comunes. ¿Cuál es esa defensa? En Tecámac, contra el basurero, por el agua potable, por los servicios públicos, por la simple movilidad. Recientemente compañeros de la Unidad del Rosario están peleando para que no les construyan 7 torres habitacionales junto a su unidad. Hasta las personas ricas de Coyoacán están integrándose para su propia defensa. Pero lo que nos interesa es esa cantidad de poblaciones, de pueblos que ya no son originarios, que se están llenando de gente nueva, que están constituyéndose principalmente de asalariados y de gente que vive pues de milagro también, y que empiezan a integrarse para autodefenderse. No solamente es la cuestión del agua, no solamente es la cuestión de la basura, de los servicios, es la propia seguridad. El municipio de Ecatepec es un municipio de asesinos, está en manos de los asesinos. Chimalhuacán, todas estas poblaciones abandonadas están en manos de los asesinos, y la gente empieza también a organizarse, por lo menos para andar juntos y que no los agarren por separado a cada uno. Esta lucha, esta defensa pasa por muchas etapas, pero a los compañeros que están estudiando Derecho les interesa cuál es el papel que les corresponde jugar. Afortunadamente, con la reforma del artículo 1 constitucional, los derechos humanos
son una obligación para toda autoridad. Afortunadamente, porque ahora hay instancias legales que pueden acompañar a un movimiento y darle un contenido que no lo ubique, digamos, en la ilicitud. José Martí decía que el camino de la guerra está tapizado de papeles. Y es verdad, José Martí se dedicaba a escribir y a escribir y a escribir y a escribir papeles para tapizar el camino de su guerra. Y los abogados hacemos eso ahora, compañeros. Tapizamos con papeles el camino de la guerra. Pero es una guerra que tiene que irse dando a base de organización. Nosotros hemos propuesto una fórmula sencilla. Cuando digo nosotros es Unidad Obrera Independiente, una organización que ya es vieja y que ha tenido muchos fracasos. Un esquema de organización sencillo. Cualquier grupo de personas que esté interesada en su comunidad tiene que hablarlo con los que están cercanos, tiene que buscar la forma de comunicarles sus puntos de vista, tiene que buscar la integración de asambleas. ¿Y por qué asambleas? Porque solamente una asamblea puede ser un organismo autogestivo. Si se impone un grupo de notables, como ahora quieren hacer con la Constitución del Distrito Federal, para que dicte las reglas, eso no hace autogestivo el organismo, eso no lo hace autónomo. Tiene que ser una asamblea de manzana, de unidad de territorio, cualquiera que sea, barrio, de unidad de trabajo. En las fábricas es imposible reunirse. Yo tengo 40 años litigando en derecho laboral y antes podíamos ir a las puertas de las fábricas, pararnos sobre un bote de pintura, hablarles a los trabajadores, repartirles propaganda, pero ahora ya no. Ahora llegan los golpeadores y de veras es una situación verdaderamente riesgosa hacer cualquiera de esas cuestiones. Pero si un trabajador se detiene y toma el periódico, al otro día ya está despedido y hay cientos que lo sustituyan y la gente tiene miedo. En las fábricas la gente no va a actuar desde las fábricas, pero en unidades habitacionales donde se pueden ver en el poco tiempo libre que les deja la jornada infernal que están viviendo ahora, ahí sí pueden concertar acciones, ahí sí pueden tomar acuerdos, y acuerdos incluso de naturaleza como que mañana en la zona industrial nadie va a trabajar, nos salimos a la banqueta. Ese es un sueño hermoso, compañeros. Ese es un sueño hermoso porque eso sí le pega a la economía del capital en el país, en cualquier escala que se hiciera. Tomamos el acuerdo de que para proteger a los pobladores del pueblo fulano de tal, la gente no va a ir a trabajar, se va a salir a la calle con un cartel. Ese es un golpe a la economía, es un golpe político, pero es una muestra de unidad, de integración, que solo se puede lograr con base en la organización de este núcleo inicial de trabajo, que tiene dos funciones: guardar memoria, plantear iniciativas y organizar. Y las asambleas de unidad de territorio o de unidad de trabajo. Es posible, compañeros, lograr esta integración popular, pero hay que empezar a hacerlo. Y hay que empezar a hacerlo porque, como decía un escritor famoso, Walter Benjamin, se pensaba antes que la revolución era el motor de la historia. Y ahora, como el mundo se nos está viniendo encima, tenemos que entender que la revolución es el freno de emergencia. Porque si no, se va al voladero la humanidad y se va al voladero el planeta entero. Y estamos en un momento así. Estamos en un momento así porque ya el capital no ofrece perspectivas de crecimiento en ninguna parte. En Europa, que habían logrado la automatización sorprendente de sus sistemas productivos, esa misma automatización está llevando a la quiebra al capital, porque ya no se produce valor nuevo, simplemente se traslada de una máquina a una mercancía. Y así está el mundo, y va hacia el abismo si no ponemos el freno de emergencia. Y el freno de emergencia es la creación del poder popular a partir de las comunidades, con los instrumentos legales, políticos, sociales que tengamos a la mano,
y la constitución de ese poder popular como mando sobre los sistemas productivos y sobre la sociedad en su conjunto. Esa es la tarea, compañeros. Ese es nuestro punto de vista.